Entonces voy a compartir mi pantalla aquí. Ya deja tu like si te gusta este tipo de tema. Si ya conoces a uno, dos o tres colegas que también les gustaría tener acceso a este material, haz clic en compartir. Mándaselo también a tus colegas. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete para estar al tanto de todas las novedades. Perfecto. Así que vamos allá, chicos, vamos a empezar aquí. Efectivamente, aquí tenemos nuestro tema que es cómo dimensionar una poza de disipación tipo WES, WIS. Bien, entonces empecemos desde el principio aquí. ¿Qué es esta poza? Déjame solo corregir aquí, poza WIS. ¿Qué es? ¿Cómo funciona, verdad? Entonces vamos a empezar. ¿No se corrigió? Vamos de nuevo. WES. Ahora sí. Entonces, ¿qué es esta? WES, que es esta poza. Entonces, vamos a entender el paso a paso aquí juntos, ¿de acuerdo? Primero que nada, chicos, esta es una poza de disipación, ¿ok? Entonces, todos aquí ya deberían saberlo. Quien no lo sepa, que lo sepa ahora. La poza de disipación es un dispositivo que, ubicada al final de nuestra red de drenaje, en el punto de descarga de nuestro sistema de drenaje, precisamente para disipar la energía del agua, del escurrimiento. Es decir, el escurrimiento viene con una alta velocidad, muchas veces, no solo que ese escurrimiento está siendo conducido por una sección de concreto o pad o PVC, que serían nuestras redes, pero en el punto final tenemos suelo natural, vegetación y muchas veces ese tramo aguas abajo no está preparado para recibir esa velocidad de escurrimiento. Por eso tenemos que trabajar con la balsa para disipar esa energía aguas abajo. Y tenemos esta balsa aquí. Entonces, existen varios tipos de balsas. Esta de aquí es una de ellas que se llama WES, W-E-S, o aquí el nombre completo que sería Waterways Experiment Station, que fue hecha por el ejército de los Estados Unidos. Entonces, esta es una de las balsas posibles con las que se puede trabajar justamente en este punto de descarga. Entonces, ¿cómo funciona? Es bastante simple, amigos. Muy simple. Tenemos ahí la salida de nuestra red de drenaje. Tenemos la longitud de esta balsa. Un escalón ahí, se nota que hay una H, que es un pequeño escalón aquí de rebaje de esta balsa. Tendrá una apertura de las paredes laterales aquí, vista en planta de 8 a 1. Entonces tiene esa apertura de 8 a 1 y tendrá una lámina de agua, aguas abajo, una franja de enrocado, aguas abajo por ahí estará. Entonces, esta es la balsa, el ex, ok. Bueno, sigamos aquí, amigos. Entonces, tenemos otro punto, ¿de acuerdo? Funciona con disipación por resalto. Dije que hablamos de balsas y disipación, el paraguas más grande del asunto. Tenemos dos tipos de balsas, ¿verdad? Vamos a poner tres tipos de balsas. Un tipo de balsa que funciona por resalto hidráulico, que es esta de aquí, por ejemplo. Un tipo de balsa que funciona por impacto. Entonces, normalmente tenemos una barrera en la salida de la red de drenaje que genera ese impacto. Esa barrera, ese chorro de agua, rompe esa energía. Y la tercera, que es por la franja de enrocado, por la propia rugosidad del material que la compone, como es el caso de la balsa de disipación por enrocado. Entonces, existen tres tipos específicos de balsas y esta de aquí funciona con resalto, que es uno de esos tipos. Entonces, el resalto hidráulico, amigos, como tenemos en esta imagen aquí, es justamente el encuentro de un flujo supercrítico, es decir, con el número de fraude mayor que 1, con un flujo subcrítico, o sea, con el número de fraude menor que 1. Entonces tenemos un flujo muy veloz que se encuentra con un flujo casi detenido, muy lento. Se forma entonces este resalto hidráulico, ¿cierto? Sin embargo, no todo es perfecto aquí. Tenemos algunas limitaciones para trabajar con una balsa como esta. ¿Cuáles son las limitaciones? Y aquí hay un punto importante porque la balsa funciona bien, el método funciona bien. Pero si aplico esta cuenca fuera del rango de validación para el que fue desarrollada, ya estoy en una zona gris. Comenzaré de inmediato a trabajar allí, posiblemente en un área donde no se desenvuelva tan bien. Bien, amigos, tenemos una serie de reglas básicas que debemos seguir para garantizar la eficiencia de esta cuenca en la construcción, ¿de acuerdo? Entonces, echemos un vistazo a estas limitaciones. Primer punto, el diámetro de la red debe ser de 45 centímetros a 1 metro con 45 centímetros. Obviamente esas medidas fraccionadas. No las usamos, pero es solo para tener una idea del orden de magnitud, ¿verdad?
De 50 centímetros hasta 1,40 metros, más o menos, es el rango con el que deberíamos trabajar en nuestras redes de drenaje. Entonces, nuestro D, que es nuestro diámetro, es el que tenemos ahí. En la entrada de la cuenca debe estar dentro de ese rango. Ah, pero está fuera del rango, está fuera del rango, está fuera de la validación del método. Puede que la cuenca deje de funcionar adecuadamente, ya que toda la metodología, todo el ensayo, todo el trabajo fue desarrollado para ese rango, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la regla es justamente para que nos posicionemos dentro de nuestros rangos de validación de la cuenca de disipación tipo este, ¿de acuerdo? Segundo punto personal, la velocidad inicial, es decir, la velocidad de salida de nuestra red y la entrada de nuestra cuenca debe ser menor que 2 veces. Raíz de G. Entonces, ¿qué es? G, aceleración gravitacional, 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué es la D? Diámetro de mi red. Entonces, este cálculo es simple, simple, simple de hacer. Solo tenemos que verificar si la velocidad de nuestra red de drenaje, la que proyectamos, es menor que esta relación aquí. Si es menor que esta relación aquí, perfecto, podemos seguir con el dimensionamiento de la cuenca. No es menor de edad, así que ya me he quedado sin, para fines de validación, sería recomendable trabajar con un dispositivo de disipación de calor diferente. Por ejemplo, tengo una red de 60 centímetros. Bien, entonces 2 veces la raíz cuadrada de la aceleración gravitacional, que es 9,81, multiplicado por 60 centímetros. Tendremos 2 veces la raíz cuadrada de 5,88. Lo tendremos 2 veces. 2,42. Por lo tanto, ese es mi límite de velocidad. Trabajar con este dispositivo es de 4,84 metros por segundo. Ah, profesor, pero la velocidad de entrada está dando 6, entonces ya está fuera del rango de validación. Vamos a elegir otro dispositivo de disipación de energía, ¿de acuerdo? Otro punto, chicos. El número de fraude en la entrada debe ser menor que 2. Este número de fraude aquí muchas veces termina limitando el uso de esta cuenca. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un número de fraude de 3, de 3,5, de 4 en la salida de la red de drenaje, dependiendo de las condiciones hidráulicas. Si tengo una velocidad altísima, posiblemente mi número de fraude se va a disparar. Por lo tanto, tendría que elegir otro dispositivo si ese fraude se sobrepasa 2, ¿de acuerdo? Entonces, otra limitación de este tipo de cuenca es que debe trabajar con un número de fraude menor que 2 en la entrada de la cuenca, que es lo mismo que decir en la salida de la red de drenaje, ¿de acuerdo? Así que aquí tenemos la tan mencionada, tan reconocida ecuación de fraude. Aquí tenemos la velocidad en la parte superior dividida por la raíz de G por H. G de nuevo, aceleración gravitacional y lámina de agua. Entonces, cuando hacemos este cálculo de fraude, ese fraude en la salida de nuestra red tiene que ser menor que 2. ¿De acuerdo? Si da 1,5, 1,50, perfecto. Si da más de 2, ya es hora tal vez de elegir otro dispositivo de disipación también para este caso. ¿Ok? Entonces, el fraude, chicos, está relacionando la velocidad con la fuerza de la gravedad. Entonces, para quien no tiene tan clara todavía esa relación de Freud, imagina un área, un gran reservorio, un reservorio con agua quieta en el que tomas una piedra y la lanzas al reservorio. Posiblemente se van a formar esas pequeñas ondas allí, abarcando todo el diámetro desde donde fue el impacto, esas onditas que se van formando en el reservorio, porque el fraude es muy bajo, es básicamente nulo allí, no tenemos velocidad. Ahora, cuando empezamos a tener velocidad, en un canal, por ejemplo, en un drenaje, si tengo mucha velocidad, mucha energía, cuando lanzo una piedrita en ese flujo y se forman esas onditas solo aguas abajo, eso es una señal de que tu fraude es mayor que 1. Es decir, ya es un flujo supercrítico y ya necesitas estar atento a la salida de tu flujo para que no haya erosión. Posiblemente proyectar allí un dispositivo de disipación de energía. Si tienes un flujo, lanzas una piedrita y se forman esas onditas, tanto aguas arriba como aguas abajo, aunque haya movimiento de agua, un flujo, el flujo es subcrítico. Entonces, también tenemos esa condición práctica para evaluar allí. Y aquí tenemos la ecuación para evaluar también el número de fraude en términos numéricos. Bien, entonces la limitación es que el fraud sea menor que 2.
Otro punto personal, la lámina aguas abajo debe ser como mínimo normal. Es decir, como este dispositivo trabaja con resalto hidráulico, debemos tener una lámina aguas abajo, una lámina considerable y una lámina normal para que se forme el resalto hidráulico. Si no tengo esa lámina, el resalto no se forma. Entonces, imaginen, tengo una velocidad de flujo, una lámina baja sale de mi cuenca, pero no hay lámina aguas abajo, no hay control, entonces el flujo se va con una velocidad alta. Así que esto es un punto de atención. Voy a trabajar en un tramo final aquí, que es un campo abierto, no hay lámina de agua, entonces este dispositivo no va a funcionar bien, porque funciona por resalto, entonces tal vez tengas que trabajar con una cuenca de enrocado, una alfombra de enrocado u otros dispositivos que te funcionen mejor en este aspecto. O sea, en la situación donde tienes aguas abajo, ninguna lámina de agua o una lámina muy, muy baja, ¿cierto?